¿Ya puedo empezar? Ahora sí. Dale. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesora. Vamos a empezar, Shirley y yo, en nuestro trabajo. Vamos a presentar nuestro tema, madurez psicológica y habilidades sociales en adolescentes infractores de la ley de 14 a 17 años del Centro Educativo de Ciudad del Este, Paraguay. El problema, planteamiento y formulación. En la actualidad, una gran cantidad de niños y adolescentes se encuentran en los centros educativos en el país. Los centros educativos de adolescentes están ideados sobre la base de la doctrina de la protección integral, que tiene como horizonte fomentar su educación y su adaptación a una vida sin delinquir. Ley 1680 del 2001 en el artículo 2006. Según Roca, en el 2014, pueden definirse las habilidades sociales como un conjunto de hábitos, tanto conductas como pensamientos y emociones, que nos permiten comunicarnos con los demás en forma eficaz, mantener relaciones interpersonales satisfactorias, sentirnos bien, obtener lo que queremos y conseguir que las otras personas no nos impidan lograr nuestros objetivos. La adolescencia es el periodo en que una persona se prepara para ser un adulto productivo, con familia y con deberes ciudadanos. Los adolescentes no conforman un grupo homogéneo, pero los une la edad entre los 12 y 18 años aproximadamente, y una actitud contestataria que persigue el valor de lo social en la relación consigo mismo, con los amigos, con los pares, los afectos, el placer, el juego, la música, el teatro, los deportes y la cultura en su sentido más amplio. Es de relevancia destacar que la población adolescente en privación de libertad presenta como perfil común la situación de insatisfacción de las necesidades básicas, pues el 55% de los adolescentes viven en familia con las características del 10% más pobre de la población paraguaya, según Galeano y Balbuena del 2015, evidenciando una tensión entre la vulnerabilidad y la posible peligrosidad que deriva de ella, de este segmento de la población. Es así que el sistema penal ejerce un control punitivo sobre la problemática de la exclusión social. Debido a lo anteriormente expuesto, algunos autores manifiestan que la delincuencia juvenil no se presenta como una categoría de comportamientos aislados, sino que tienen relación con una variedad de contextos sociales, de motivaciones y condiciones específicas que pueden influir en conductas delictivas. Por lo anterior, se hace pertinente formular la siguiente pregunta: ¿existe relación entre la madurez psicológica y las habilidades sociales en adolescentes infractores de la ley de 14 a 17 años del Centro Educativo de Ciudad del Este, Paraguay? Una pregunta que nace de la necesidad por conocer e identificar las condiciones psicológicas en las que se encuentran presentes los jóvenes en conflicto con la ley, y que, a pesar de que se encuentran investigaciones sobre las temáticas, no son las que se desarrollan en profundidad con este tema. Ahora sí les voy a decir el objetivo general. No puedo. ¿Qué tal, profe? El objetivo general nosotros pusimos era analizar la relación entre la madurez psicológica y las habilidades sociales de los adolescentes infractores de la ley de 14 a 17 años. Y en el objetivo específico tenemos determinar la madurez psicológica de los adolescentes infractores de la ley de 14 a 17 años, identificar el nivel de habilidades sociales prevalentes de los adolescentes infractores de la ley de 14 a 17 años y comparar la madurez psicológica y la habilidad social de los adolescentes infractores de la ley de 14 a 17 años. Y ese es nuestro trabajo, profe.
Ok, no me quites el PowerPoint. Y ustedes apunten lo que yo voy a decir, porque sobre el PowerPoint necesito tener para que pueda decirles. ¿Tienen que apuntar? Sí, tengo, profe. Que no se me escape nada. Sí, tengo todo, profe. Dale. Voy a presentar otra vez. Ya. Primero que nada, en el título, poner adolescente ya es suficiente. Adentro del cuerpo del trabajo, cuando estén presentando la formulación, entonces ahí ponen de 14 a 17 años, ¿verdad? Madurez psicológica y habilidades sociales en adolescentes infractores de la ley en el centro educativo Ciudad del Este, Paraguay, ¿verdad? Punto, ¿verdad? Entonces, como edad de los participantes, entonces ahí de 14 a 17 años. Estamos hablando de protocolo. Pasen a la segunda y a la que sigue. Esto, tal como lo presentaron, quédate en la anterior todavía, por favor. Esto, tal como lo presentaron, es más introducción que formulación de problema. Cuando estén en el protocolo, y eso va a depender mucho sobre todo de la cantidad de páginas del protocolo oficial, que generalmente no pasan de 10 páginas, ¿verdad? Como promedio son 8 o 10 páginas. Entonces, hay que ir más concreto a cuál es el problema. Acá ustedes están introduciéndonos y esto va más para la tapa dura que para el protocolo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa desde la mirada metodológica y sobre todo si les cae una metodóloga antipatiquita? Lo que denota cuando hay mucho bla, 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 no es que esté mal, va a estar bien en otro momento. No es que esté mal ahora, pero ¿qué es lo que me denota a mí? Que es como que no tengan claros los conceptos de qué es de las partes de la investigación. Y se mezcla entre lo que es un protocolo que tiene que ser sintético, que tiene que estar en la columna vertebral, y lo que el día de mañana va a ser una introducción. O sea, en este momento yo les digo esto, lo sacan del protocolo y lo guardan para introducción. Porque si no es como que hay como que se pierden los conceptos, como no tienen conceptos claros. Y por eso la otra vez yo le decía, mucho bla, bla, bla. Entonces, el mucho bla, 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 lo que hace al final termina siendo una cáscara de banana. Y ¿verdad? Y en metodología como matemática, cada cosa en su lugar, así es muy temático, ¿verdad? Entonces, y sobre todo también podría haber algún tema de por ahí un poquito de concepto y una cita, pero ya está por ahí. ¿Por qué? Porque al plantear el problema, lo que se espera también es la fala de ustedes, como dice su vecino, ¿verdad? O sea, que ustedes identifiquen verdaderamente cuál es el problema y que por eso van a investigar eso. Entonces, para mí, la segunda lámina, y otra cosa, es mucha lectura, es mucha información. Por eso también les estoy haciendo presentar en un PowerPoint. Es mucha información y después les voy a dar un PowerPoint en la caja 5. De paso les digo que les puse estudio de casos, ya que hay un caso bien clínico, ¿verdad? Los casos. Así que les puse ese material también en la clase 4. Pero en la clase 5 les voy a poner un material de un colega que es justamente cómo usar la herramienta PowerPoint. Esto es muchísima información para un PowerPoint, ¿verdad? Yo dividí entonces ese material hecho por un colega, compañero de cuando hacíamos la maestría, nos recibimos en el 2003, así que hace 19 años, pero lo estuve mirando porque está tan vigente, ¿verdad?, de cómo usar la herramienta PowerPoint, ¿ok? Así que, mirad, eso les va a servir bastante. ¿Verdad? En la tercera lámina recién está la esencia del problema, ¿verdad? Y por eso el bla, bla, bla tiene que ser mucho más corto, digamos, para que nos centremos en de dónde decanta, ¿verdad?, la pregunta general de investigación. Y además de las preguntas generales, y esto nos lleva también a las siguientes preguntas específicas, o sea, también tiene que haber por cada pregunta específica un objetivo específico.
¿Y cómo se hace eso? Pues de la manera de eso que pusieron como objetivo, convertirlo en pregunta. Así de simple, ¿verdad? Siguiente lámina. Cuando están en el objetivo general, analizar la relación entre la madurez psicológica y las habilidades sociales de los adolescentes infractores de la ley 14. Y ahí sí viene, ¿verdad? Adolescentes de 14 a 17 años, primero tiene que estar la edad, infractores de la ley, ¿verdad? Habilidades sociales de los adolescentes de 14 a 17 años, infractores de la ley, que están recluidos en el centro tal o recluidos en el centro tal. En el objetivo general tienen que poner el lugar en donde están haciendo, ¿verdad? Que es la unidad de análisis, en este caso, el centro penitenciario, no sé cómo se llama. Objetivos específicos. Y allí, objetivos específicos, así que está todo bien, ¿verdad? Determinar la madurez psicológica, comparar qué quieren hacer. En realidad quieren comparar o quieren relacionar. Si lo que quieren es relacionar, tiene que haber una hipótesis. Ahora, ¿qué es lo que se puede comparar? Es que mi pregunta va a eso, ¿verdad? ¿Y cómo sería la hipótesis para este tercer objetivo? Porque en el fondo ustedes dicen arriba es analizar, ¿verdad? Es cierto, como objetivo general es analizar. Y como parte del análisis está describir, comparar, listar, identificar, esos son infinitivos de objetivos específicos, ¿verdad? Entonces, ¿qué se presta para que haya una correlación? Por decir, a mayor madurez, ¿cuál sería la hipótesis? A mayor madurez psicológica, mayor habilidades sociales. Porque no es... Porque comparar me sale como, ¿qué vas a comparar? Porcentaje de madurez psicológica, porcentaje de habilidades sociales, y tengo como dos cosas sueltas, como que no tienen conexión, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo verdaderamente yo conecto esas dos cosas? Cuando estoy correlacionando. Y si ya, esto se presta a una correlación, ¿verdad? Ok. Entonces, y esa sería, y ahí hay que ver, una es X y la otra es Y, hay que identificar las variables, y si hay correlación tiene que haber datos cuantitativos. Los test que piensan usar para medir madurez psicológica y habilidades sociales, les da datos cuantitativos, les da porcentaje, ¿verdad? Sí. Entonces se presta porque ya que vas a tener números, entonces, ¿qué hago con dos columnas de números sueltos? Porque si me quedo simplemente... Claro, si me quedo solamente con saber cuál es la madurez psicológica por un lado, saber cuáles son, o identificar cuáles son las habilidades sociales por otro lado, me quedo con dos columnas de datos cuantitativos y ¿qué hago con eso? Es como me falta el paso más, ¿me entienden? Y el paso más es hacer la correlación. Y la praxis o la experiencia o el conocimiento empírico me dice que cuanto mayor madurez psicológica hay, mayor habilidades sociales voy a desarrollar o voy a adquirir. Pero tengan en cuenta, si lo van a hacer correlacional, tiene que haber hipótesis, tiene que haber variables, X, Y, y tiene que haber trabajo estadístico y tiene que haber programa, la aplicación del programa SPSS para la correlación. Ok. ¿Está? Muchas gracias, profe. Sí, ¿alguna pregunta, alguna duda, profe, algo más que me quieran antes de pasar a otra persona? Profe, antes de pasar nada más acá, entonces, donde está el planteamiento del problema, o sea, la segunda parte está bien y ahí le agregamos entonces lo que serían en las preguntas específicas. Sí, ahí evidentemente... Acá recién está nuestra pregunta, ¿verdad? Sí. En la tercera lámina recién está tu pregunta. Sí, eso, la tercera. Solamente la pregunta general. Sí. Pero también tienen que estar las preguntas específicas. Ok. Y antes, hay otra,
Yo en realidad al C creo que doy. No sé si hay alguna otra pregunta. Quiero compartir yo algo cortito. Si no hay otra pregunta de parte de ustedes para poder después que preparen otra persona. Profe, vos repetís en cada trabajo prácticamente, insistí en lo mismo, porque es seguir todo algo que realmente es como que hay un cuerpo, y solamente de ese cuerpo es lo que hay algunas aristas que uno de acuerdo al tema que elige y todo eso, ¿verdad? Pero yo realmente, profe, yo me pierdo mucho, pero con cada día que vamos escuchándote, que sos tan reiterativa en ciertas cosas, que suponen, no sé, toda tu energía en tratar de hacerlo entender, vamos, parece que así a palo estamos aprendiendo. A la larga, por cansancio, tiene que entrar. Por cansancio tiene que entrar. Sí. Bueno, a ver un poquito, no sé si las chicas tienen alguna otra pregunta antes de pasar a otro trabajo. ¿No quieren? ¿Está tranquilo? ¿Sí? Hola, genial, gracias. Déjenme compartir algo cortito porque justamente está la esencia y esto no lo alcé ayer recién y fue... ¿Dónde está acá mi cuestión para compartir? A ver, espérenme que no estoy encontrando acá, tiene que estar. Pantalla... ¿Por qué no puedo compartir? A ver. ¿Saliste ya, Mirna, para que yo pueda compartir? Sí, profe, yo ya salí, ya cerré la presentación. Ya, ok. Ahora voy a poder compartir yo. Esto les quiero compartir, algo rápido. No me voy a detener justamente, como dice María del Carmen, en lo que tengo que hacer hincapié, porque es justamente, están viendo ahí estudio de caso clínico, ¿verdad? Sí, profe. Bueno. Sí, profe, se ve. Bueno, hablamos ya un poco de qué es lo que es estudio de caso, ¿verdad? La unidad, en el caso, la unidad de análisis es el caso, o sea, es el paciente o la cohorte del paciente. Y cuando estamos en estudio de caso, hay fuentes primarias de datos y las fuentes primarias son las que me proporciona el paciente a través de test, anamnesis, etc. Y las fuentes secundarias, datos obtenidos a través de otros, como por ejemplo el padre, maestro, etc. Por ejemplo, si mi paciente se hizo un electroencefalograma, tengo un informe de un neurólogo, eso es fuente primaria porque salió del cerebro del paciente, aunque el neurólogo a lo mejor me va a explicar qué quiere decir, pero el electroencefalograma es fuente primaria. Ahora, que el neurólogo me diga, por ejemplo, que le fue cambiando la medicación porque con tal medicación no tuvo tal cosa o tal síntoma, que aquí, que allá, eso sí ya es fuente secundaria porque él me está relatando lo que hizo como trabajo médico, ¿verdad? Bueno, estudio de casos clínicos, obviamente que se trata de casos clínicos, tiene que haber un estudio epidemiológico de la problemática de la enfermedad, por decir así, del deterioro, debe ser descriptivo, ¿verdad? Y fundamentalmente se definen como la descripción de un paciente que por sus características generales resulta interesante y esclarecedor. Estos estudios comprenden la descripción en profundidad de la condición de un individuo o la respuesta al tratamiento. Y la finalidad de un estudio de caso clínico, realizar un análisis y una descripción integral de los antecedentes de un sujeto, su estado actual y su respuesta a la terapéutica. La utilidad da la oportunidad de comprender al individuo en su totalidad al considerar su experiencia frente a su problema, lo cual es muy dificultoso de realizar, y un estudio de caso clínico debe contener la historia del paciente, una descripción del cuadro clínico y los tratamientos previos, además de las características demográficas y sociales de relevancia para la atención y el pronóstico del paciente. Es importante la descripción detallada del plan terapéutico y la justificación de la elección del mismo,
haciendo explícitas las expectativas de respuesta. Debe documentarse la totalidad de las intervenciones realizadas con la evolución observada y cuando éstas se basan en procedimientos previamente documentados, ya sea guía de práctica clínica, consenso de expertos. Ahí vimos todo el problema de que se dificulta trabajar en la interdisciplinariedad, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué métodos se está usando? ¿Qué métodos terapéuticos, tanto médicos como a lo mejor, qué sé yo, fisioterapia también, ¿verdad? La terapia de contención, lo que sea que se esté utilizando, ¿verdad? Los datos producto de la observación, tanto en las mediciones iniciales como en las de seguimiento, pueden ser de tipo cualitativo o cuantitativo y debe indicarse el detalle o la referencia de la literatura correspondiente a los procedimientos de medición que se llevaron a cabo. El análisis en profundidad facilita el descubrimiento de relaciones que podrían pasar desapercibidos a simple vista. La suma de nuevos reportes de casos clínicos aumenta el conocimiento de un fenómeno cuando los hallazgos empíricos pueden considerarse razonables a la luz del conocimiento previo y de la experiencia profesional. O sea, los casos clínicos aportan verdaderamente nuevas miradas. Por eso que la fuerza de los casos clínicos está en la observación, en la descripción, ¿verdad? Y sobre todo en esa mirada multidisciplinaria y en las distintas intervenciones también en función a la multidisciplinariedad con que se está afrontando el caso, ¿verdad? Entonces tenemos estudios descriptivos. Estudios descriptivos están destinados a la descripción de variables en un grupo de sujetos por un periodo corto de tiempo sin incluir grupo de control. O sea, cuando me estoy enfocando en un paciente o en un grupo de pacientes, no es un estudio descriptivo, no hay grupo control. ¿Qué características tiene? Son útiles en la descripción de casos raros, se puede generar hipótesis, estimula la realización de otros estudios, pero la desventaja es alto potencial de sesgo. Si estoy mirando un solo caso, una sola persona, obviamente hay un sesgo muy grande, ¿verdad? Es una sola persona. Ausencia de grupos de comparación, obviamente, porque si en el diseño de alcance descriptivo, pues solo se describe lo que se tiene, ya sea una persona, un paciente o un grupo de pacientes que se llama cohorte y que tienen las mismas el mismo diagnóstico. Y por supuesto, imposibilidad para medición del azar. Ahora no podemos, al no haber grupo comparativo, grupo control, grupo experimental, pues está todo librado al azar, ¿verdad? Y como toda investigación, caso con más razón, se reporta. Es un tipo más sencillo de diseño en la investigación clínica. Se limita a describir cuidadosamente un caso o un grupo de casos menores de 10 casos. O sea, el reporte de casos clínicos, y como estamos en psicología, ¿verdad? Es aceptado como tesis y con más razón en maestría, ¿verdad? Entonces se describe los casos, último esto ya puse, y serie de casos es cuando tenemos varias personas con el mismo diagnóstico, ¿verdad? O sea, se llama una cohorte, ¿verdad? Igual, tiene las mismas características, se describe, tiene que ser un grupo reducido, seleccionado, que tengan la misma patología, fundamentalmente, ¿verdad? Que estén bajo el mismo tipo de tratamiento también, y porque no hay causa, no hay frecuencia de datos, no puedo usar estadística, por más que sea un grupo igual, tengo que describir a cada uno de los pacientes que conforman la cohorte, ¿verdad? Y también pueden generar nuevas hipótesis para nuevas investigaciones, que obviamente ya van a estar en las recomendaciones, ¿verdad? Y en el caso que hayan estudios de casos clínicos analíticos, ahí sí tiene que haber grupo control, grupo experimental, ¿verdad? Pero no es el caso que ustedes están presentando, ¿verdad? Y dentro de los estudios analíticos están estudios de casos y controles, estudios de cohorte y ensayos clínicos, ¿verdad? Así que esto, y acá no está lo que les quería presentar, así que voy a volver a abrir otra cosa. Porque, a ver, un poco es metodología en estudio de casos. Y esto también les acabo de compartir, bueno, tienen la misma cosa. ¿Se acuerdan cuando vimos el estudio
normopeso, ese tema que está acá. Ahora díganme si ven ese estudio de cohorte de normopeso, peobeso y normopeso. ¿Se acuerdan que no había compartido? Bueno, no lo habían visto, mejor dicho, ¿verdad? Ahora lo están viendo, por favor. Me dicen, me confirman. Sí, profe. Ok, entonces a esto quería llegar. Estructura del reporte de investigación. Tiene que haber, obviamente, todo lo que es cómo se hace el reporte, el problema de investigación, formular el problema, terminando con las preguntas de investigación general y específica. La pregunta general se responde con el objetivo general. Las preguntas específicas se responden con el objetivo específico. Si la pregunta general se responde con hipótesis, tiene que haber hipótesis nula. Y las hipótesis pueden ser con variable X, Y o con variable independiente, dependiente. Y tengo que describir conceptualmente cada variable y operacionalmente también cada variable. En el caso de las compañeras que van a usar dos textos, conceptualmente, ¿qué quiere decir habilidades sociales? Creo que era uno de los temas, ¿verdad? Uno de los temas. Entonces, ¿qué quiere decir? Y eso va a estar en la literatura. Operacionalmente, bueno, ¿cómo se mide? Se mide en porcentajes, se mide en percentil. Operacionalmente van a haber habilidades, qué sé yo, altas, medias, bajas. En esta investigación, operacionalmente, ¿cómo se mide la variable, qué sé yo, X en este caso? ¿Estamos hasta ahí? ¿Puedes hablar un poquito más cerca de...? ¿De qué? Yo te escucho muy en el fondo, no sé si pasa conmigo. Mi micrófono está en el medio, las demás... Pero... Yo le escucho muy bien a la no profe. Yo te escucho bien. Profe, yo quería hacer una aumenta un poco tu... Sí, la pregunta escucho. Porque yo estoy encerradita en mi escritorio y ahí lo tengo prendido, así que no tengo interferencia. Escucho la pregunta. El mío pues es estudio de casos. Me estoy enamorando de esta estructura. Lo mío sería justamente esa forma luego, porque diste en el que vos mandaste. Caso único. Lo tuyo es caso único. Una descripción es caso único, no hay cohorta y no tenés ni 3, ni 4, ni 10 pacientes similares. Es caso único. Estudio de caso clínico único. Eso mismo, dale. Bueno. Esa era mi duda. Acá está, problema y todo el reporte después tiene que tener problema de investigación, los objetivos de hipótesis, el diseño que puede ser en forma de estudio de casos. Y si es diseño no experimental, igual los estudios de casos tienen alcance descriptivo, tienen enfoque mixto o cualitativo o cuantitativo, pero por lo general también puede tener enfoques mixtos, porque pueden haber, vamos a suponer que le tomen test, por ejemplo, que le tomen avance, y eso también lo miden en porcentajes, porque el instrumento sale así, bueno, o sale, por ejemplo, nivel, tiene un nivel medio, tiene un nivel bajo, en tal cosa, entonces, obviamente, ahí van a haber datos mixtos. Y el corte es transversal porque en un momento están transversalizando la recogida de información, ¿ok? Y si el diseño es experimental, obviamente es cuasi experimental. ¿Por qué? Porque ustedes no le enfermaron a su paciente, toman el paciente con ese diagnóstico. Entonces ahí hay una variable sobre la cual no tienen el control. Entonces el diseño es cuasi experimental. Y de analítico explicativo, porque tiene que haber, ¿verdad?, una causa y un efecto. El enfoque tiene que ser, puede ser cualitativo, cuantitativo o mixto, porque van a describir muchas cosas, pero si para hacer un enfoque cuasi experimental, tiene que haber grupo control, tiene que haber otro con quien comparar, o otra cohorte con quien comparar. Y si es caso de paciente único, es no experimental de alcance descriptivo en forma de caso único. Ese es el diseño. Y bueno, y en el experimental tiene que haber pretest y retest, y por supuesto el corte va a ser longitudinal, ¿verdad? Estas dos láminas finales era lo que le quería mostrar, ¿verdad?
Y bueno, y volver a repetir acá, que en caso de casos clínicos, la unidad de análisis es el caso. Instrumentos de recolección de datos o fuentes de evidencia. Cuando se trata de análisis de casos, como yo había dicho cuando dimos esa clase, muchos metodólogos, sobre todo los positivistas, no están luego en esa clasificación general, ¿verdad? De diseños metodológicos. Entonces, no usan el término recolección de datos, sino usan el término fuentes de evidencia. Dependiendo de qué paradigma separe el autor que lean, por eso les puse que son sinónimos. Estamos hablando de lo mismo, que son los instrumentos de recolección de datos. Y en casos clínicos, la fuente primaria se extrae del caso. Ejemplo T, electroencefalograma. Y la fuente secundaria nos dan los otros. Ejemplo, la madre, la maestra, el neurólogo si me describe el tratamiento. Y fuentes de evidencia, Jim, el más estudió el caso, ¿verdad? La documentación, archivo, entrevista, observación directa y participativa y artefactos físicos, por ejemplo, peso, altura, si le miden, ¿verdad? Sobre todo cuando hay vejez degenerativa, se pierde mucho peso, no quieren comer, y si le están controlando, por ejemplo, la presión y ese tipo de cosas, en caso de que haya medición física, ¿verdad? Y por último, el análisis de datos, se descargan los resultados obtenidos por cada instrumento de recolección de datos. Y entonces, fuente secundaria, vuelvo al ejemplo, madre o maestra. Fuente primaria, la observación clínica, y acá está la fuerza que le van a dar a su trabajo desde la mirada psicológica clínica. Y otras fuentes primarias pueden ser los test o pruebas que le tomen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sale del paciente. Y por supuesto los datos se tienen que triangular por área, por niveles de dificultad, etcétera, ¿verdad? Y conclusiones por cada objetivo específico o por la aceptación o negación de la hipótesis de investigación. Esto ya es en general, ya sea que hagan estudio de caso o ya sea que hagan, estudio descriptivo y correlacional, que sería, por ejemplo, el diseño de Shirley y Mirna. Es descriptivo porque van a describir los resultados, ¿verdad? A través de los test, cómo están los muchachos de 14 a 17 años, y van a correlacionar esos dos resultados. Entonces el diseño va a ser descriptivo y correlacional. Y las recomendaciones se hacen o a los colegas, acuérdense que hay una relevancia práctica, importancia para la práctica profesional, a los familiares, en el caso, por ejemplo, de la compañera que tiene a la paciente, ¿verdad? A los familiares. En el caso, por ejemplo, de que si toman a un alumno con alguna dificultad, por decir, un alumno Asperger, a los familiares, al centro o a la institución, en el caso de Shirley y Mirna, que van a ir a un centro específico. Entonces, por ejemplo, ahí puede haber recomendaciones a los colegas psicólogos que atienden en el centro, a las autoridades del centro, dependiendo del lugar en donde estén haciendo o con quién estén haciendo la investigación. Y esto en cuanto a estructura, sacando de verdad, esto es para todos por igual, ¿verdad? Esto, estructura del reporte, ya es para todos por igual, ¿verdad? Acá nomás otra vez me vuelvo al caso, por eso dice, en el caso del caso clínico, la unidad de análisis es el caso, ¿verdad? Y así sucesivamente. Quedó claro esto, y con esto creo que le terminé de ayudar a Mónica, que creo que es la que estaba con ese tema. Sí, profe, espectacular. Ese material está en la plataforma, ¿verdad? Ahora, desde ayer está en la plataforma. Dale, entro ahora y me Así fijo. que prendamos, ay, me gusta el Minion de Valeria. Prendamos nuestras cámaras, saquemos la foto. Mira, me distrae eso, amo su fondo. Prendamos nuestra cámara, saquemos nuestra foto, antes que me coma todo mi colorete. Antes que me coma todo mi colorete, vamos a sacar la foto. A ver, Ana, ¿está? Prende tu cámara. Profe María del Carmen, ¿está o ya está se está clonando ya la profe, parece? Estoy y mi cámara está prendida, pero no sé por qué no aparece mi cara. Mónica.
Estoy acá, profe, pero no sé. Antes que se come nuestro colorete, profe, tenemos que sacarle la foto. Bueno. Dale, las bellezas paraguayas con su mejor sonrisa. Encima que va a ser nuestro día. Las otras no están. Espera, porque es lento. Ya se va a prender toda mi cámara. Ahí está. Bueno, ¿y las otras no están? Josefina me parece que no salió en mi foto. Porque yo no sé hacer screen de pantalla. Bueno, a la 1, a las 2 y a las 3. Ahí va. Muy bien. Perfecto, ya está. Genial. Bueno. Profe, esto se alza en la plataforma también. Se alza en el formato de no, en el formato de Word que les puse para que bajaran luego. Se alza en un formato Word, se alza. Pero ¿cuál es el que se alza en el PowerPoint, profe? Porque yo no se alza PowerPoint, estamos en tarea final. Profe, voy a bajar otra vez porque yo alcé hasta las 12 del día este PowerPoint. Yo alcé en PowerPoint, profe, no el de mañana, el de ahora. Ah, el de ahora, sí, el de ahora es PowerPoint. Porque ahí decía la indicación. Que es trabajo todavía, 20 y 20, 2 estoy dividiendo. El de mañana sí quiere que no es PowerPoint. El de mañana es en la manito y en ese Word de protocolo que va, a ver, creo que lo tengo acá. Dentro del mismo protocolo se completa, ¿verdad, profe? No es necesario... Sí, díganme un poco. Yo les escucho fuerte a todos ustedes, pero a la profe no les escucho. ¿Ustedes le escuchan bien? En este formato para el examen final. Sí, profe. Ese mismo. En este formato. Y los que trabajamos entre dos, se alzan los dos. Una sola. Acá pone nombre y apellido y este está en Word, por eso. Ahí ponéis nomás y ella baja y se hace el segundo nombre. Ok, muchas gracias, profe. Ahí nomás ya. Creo que alzamos las dos. Bueno, ¿quién va a seguir ahora? Las cosas que ya dije ya no voy a repetir. Yo le pasé mi trabajo a Shirley si puede poner, yo todavía tengo los problemas con todo lo que es la parte de informática, entonces, que nunca va a ayudar. Así lo malo es para lo que somos. Pero ya me da vergüenza porque no sé si yo nomás soy así que me cuesta, me muestran una vez, 2 veces, después a los 2, 3 días yo me olvido otra vez, o sea, es que no salí, me graba y me dice, mira, compa, con toda esa paciencia parezco preescolar. Es porque no practicas nomás, María del Carmen, o sea, no sé con frecuencia, porque mi mamá, por ejemplo, Cera, mi cuadernito de virtual, es un cuadernito donde anoto todo, porque si uno no está todo el día con esto, acá está al puro estilo de antes, y aparte los videos, y si ves un YouTube, tenés que voy a practicar todos los días ahora, ya le voy a dedicar por lo menos 1 hora por día, a ver si en cualquier lado voy a estar alzando, cualquier cosa voy a hacer, pero como te dije, ya no, una vez me da vergüenza pedirle auxilio a las compañeras, me quedo así, me aguanto y... Pero bueno, ya saben que yo soy abuela y voy a leña. Está bien, lo importante es no morir en el intento. Vamos a ver qué tal, profe. Investigación e información de problemas. ¿Vos estás sola? Yo en realidad hice sola porque vengo atravesando algunos problemas y me cuesta direccionar los trabajos porque le voy a fallar a la compañera, entonces estoy tratando de hacerlo más así. El tema de interés para investigar es la incidencia de las medidas sanitarias del COVID-19 sobre el nivel de ansiedad a los personales o los cajeros de entre 22 a 35 años que trabajan en el peaje Tapeconá del kilómetro 26 Minga, Guazú, Alto Paraná. Eso de un principio yo había tomado y le hago un seguimiento a ese mismo tema, profe.
Lo único que te digo que como tema es muy largo, ¿verdad? Entonces vos te decís incidencia de las medidas sanitarias del COVID-19 en tal personal. Ok. ¿Verdad? Hay que acortar más. Sí. Okay. Por ejemplo, lo de la edad ya dije, eso en el objetivo, no en el título. Se supone que el tema es lo que va a estar en tu título, en tu tapadura. Ajá. Sí. Formulación de problema, preguntas. Ahí está mal escrito. Responder a la siguiente pregunta general. ¿Cuál es la incidencia de las medidas sanitarias del COVID-19 sobre el nivel de ansiedad en los personales, que son los cajeros de entre 22 a 35 años, que trabajan en el peaje Tapeponá del kilómetro 26, Minga-Guazú, Alto Paraná? Hay algunos errores, profe, que voy a corregir después. ¿Está bien? Ya, primero que nada, acá voy a comparar con el trabajo anterior. Está muy expuesta la formulación del problema. El otro eran 3 láminas, larguísimas, y está, porque no planteaste el problema. Acá ya directamente enganchaste a la pregunta, ¿verdad? Y otra cosa, y acá ya pasa por el hecho no metodológico precisamente, sino en el hecho de darle a otro que lee, en el trabajo de la relectura, que también tenemos que hacer cuando estamos escribiendo, ¿verdad? Y cómo queda mejor una expresión. Acá ya estamos hablando, digamos, del escribir académicamente, ¿ok? Ok. Entonces ya estamos en el otro nivel, ¿verdad? Ya digamos que esto ya pasó por un montón de arreglos, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, a nivel de la ansiedad de los personales cajeros, o sea, acá hay una redundancia, ¿verdad? A nivel de ansiedad de los cajeros, ¿verdad? Y personales que no se usa más. Este término es muy antiguo, ¿verdad? Colaboradores. El término en área laboral hoy en día es de colaboradores. Ni siquiera empleados, son colaboradores. Entonces eso ya más producto de la lectura sobre todo, ¿verdad? Cuando leas sobre el tema. Anótalo y avanzamos. Ok. Por eso dije que me cuesta, pero que yo tenía que hacer para poder, estoy grabando, profe, así yo también ya de esa grabación yo ya voy a tener todas las directrices que me va a ir diciendo. A ver si pasa, compañera. Preguntas específicas. ¿Cuáles son las situaciones emocionales generadas a raíz de las medidas sanitarias implementadas ante el COVID-19? ¿Cómo son los efectos producidos por la implementación de las medidas sanitarias ante el COVID-19? ¿Y qué factores inciden en el nivel de ansiedad tras la implementación de las medidas sanitarias ante el COVID-19? ¿Eso está bien, profe? Está muy bien. Avancemos. Ok. Objetivos generales. Determinar la incidencia de las medidas sanitarias del COVID-19 sobre el nivel de ansiedad de los personales cajeros de entre 22 a 35 años que trabajan en el peaje Tapeponá del kilómetro 26, Minga-Guazú, Alto Paraná. Está bien, seguimos. Los específicos. Describir las situaciones emocionales generadas a raíz de las medidas sanitarias implementadas ante el COVID-19. Caracterizar los efectos producidos por la implementación de las medidas sanitarias ante el COVID-19 y detectar los factores que inciden en la generación de la ansiedad tras la implementación de las medidas sanitarias ante el COVID-19. ¿Hay algo más? Ahí estaríamos, ¿verdad? Ok, volvé a pasar. Volvé adelante, ahí nomás quedate. Describir las situaciones emocionales generadas, estás poniendo en el primero, y caracterizar los efectos producidos por la implementación. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos objetivos? El primero, está claro que van a ser situaciones emocionales.
¿Qué es lo que querés con el segundo objetivo? ¿Qué querés encontrar? Efectos producidos, aparte de lo emocional, otros efectos. Profe, yo no te escucho nada, profe. No sé, es tu micrófono, fíjate, o bueno, menos mal que decir que se está grabando. Fíjate, algo... Viste que estoy tratando de grabar y poco, y ahí sí te escucho mejor, ahí te escucho mejor. Bueno, era tu aparato. Mi pregunta es, en el primer objetivo está claro que estás buscando situaciones emocionales, describir situaciones emocionales. Sí. Mi pregunta es, ¿qué querés saber con el segundo objetivo? Que dice caracterizar los efectos producidos por la implementación de las medidas. O sea, aparte de las situaciones emocionales, ¿hay otros efectos que querés identificar o caracterizar? ¿Cómo afecta en lo laboral? Si esa persona... Porque viste que le generan miedo por el dinero. Esto es una explicación que le doy, ¿verdad? Por el dinero, por el acercamiento. Bueno. Hay un montón de situaciones que se da y entonces, ¿cuál es el efecto laboral en la persona? Bueno, ahí no es lo mismo que vos me digas efectos producidos a que vos me digas efectos laborales. Porque efectos es muy grande. Y ya estás hablando de efecto emocional arriba. Entonces, ¿qué otros efectos aparte de lo emocional? Entonces, es efectos laborales. Y no es... Pero, ¿acaso que el efecto emocionalmente le genera miedo? O sea, miedo. Y al tener miedo repercute en el trabajo. No es lo mismo una persona que tenga una tranquilidad, una serenidad, a que tenga miedo por la situación o por las medidas sanitarias. Pero eso no está descubriendo en el objetivo 1. Ajá. Porque el miedo es una situación emocional. Ya. Entonces, cambiaste las palabras, pero estás en lo mismo. Entonces, ¿qué otro? Por eso te digo, ¿qué es lo que querés saber con el objetivo 2? Efectos laborales, efectos económicos, y ahí te desprendes del 1, porque en el 1 va a describir miedo, va a describir ansiedad, va a describir, qué sé yo, no sé, todo. Prefiero quedarme con eso. El efecto emocional que produce en la persona la medida sanitaria. Pero ese es tu objetivo 1, está bien. El objetivo 2 tiene que haber otros efectos. Me acabas de decir efecto laboral. Ajá. Entonces, y no es caracterizar, lo que vas a hacer es describir. Ajá. O identificar los efectos laborales o los efectos económicos. Ajá. Porque miedo está arriba, abajo tiene que haber otra clase de efectos que no estén englobados en lo emocional. Ok, profe. A eso es a lo que me refiero, porque si no profe, entendí. Entendí. Y detectar los factores que inciden en la generación de ansiedad tiene que ver, sí, porque vos vas a encontrar que entre las situaciones emocionales vas a encontrar miedo, vas a encontrar estrés, vas a encontrar ansiedad, ¿verdad? Entonces, ahí el 3 estaría bien. Y yo pondría otra cosa, enumeraría y pondría el 1, que es el 1, el 2 sería detectar factores que inciden en la ansiedad, porque la ansiedad es lo que vas a encontrar. Por favor, alguien está con el micrófono. Y el 3 sería describir los efectos económicos producidos. Yo en lo personal, no hay nada escrito, pero en lo personal prefiero enumerarlos. Algunos ponen viñetas, yo prefiero enumerarlos. ¿Por qué? Porque en las conclusiones se pone por cada objetivo específico. Entonces, en relación al objetivo específico número 1, se encuentra tal cosa, ¿verdad? Por más que muchas veces se escribe otra vez el objetivo para no estar volviendo a buscar al comienzo el objetivo, se acostumbra a escribirlo, pero me parece, al final es más ordenado si tiene números a que tenga viñeta, ¿verdad? Porque a la larga al final lo decimos, lo presentamos en un orden, y ese orden
Si ya está con el número, ya me está ordenando mejor. Está bien así como pusiste tu pregunta general y tu De pregunta tu micrófono específica. te quedaste Pero congelada. antes ella quiere que se ponga así tipo un pequeño... Sí, ya sé que me un quedo pequeño congelada párrafo de qué es lo que estás investigando. tuve que poner mi celular. Ahora te pasó una foto de... Bueno, Porque no le escucho a la profe. del camión. ¿Tenés otra pregunta? Quería saber el 1, el 2 y el 3. El 1 ¿Se puede es repetir? el que pusiste 1 primero. El 2 es el que pusiste al final. Y el 3 es el que está en el medio. ¿Y ahora sí? Ok, dale, deja de compartir. ¿Quién sigue? Profe, Adelante. a mí José soy, a mí me viene y me va mi internet. Con Andrea, vos podés compartirnos ya para que entremos ahora. Esperamos un ratito, estoy conectando de la compu porque estoy con mi cel. Ahora conecto con la compu. Josefina y Andrea están juntas. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Voy a intentar yo, profe, Rosalín. Ok. Está muy inestable mi internet y estoy desde el teléfono nomás. Tranquila. De repente hay todo un tema. A Valeria le veo y a la profe. Súper seria. Hola, Vale. Ahora sí. Una ventana era verdad, profe. Hay que tener paciencia con la tecnología. Ay, señor, atención. Vas a poder compartir, Andri. José, si no pueden enviarme, voy a compartir. Sí, aguantame 5 segundos. Pregunta mientras tanto. Voy a tratar de enviarle. Preguntas, aprovechando los tiempos técnicos. ¿Alguna otra duda? Los que ya presentaron. Amor. Está claro. Hay tantas preguntas, profe, pero... No, hay que hacer, ir haciendo. ¿Se ve ahí algo? Ahí todavía no. No, nada. Y acuérdense, está el primer ensayo, el primer esbozo, o sea que después toda la pulida va a venir a medida que van leyendo, que vayan armando su... Profe, pero esta es la última materia que tenemos, ¿verdad? ¿O tenemos otro? De metodología, sí, pero si van a seguir leyendo, tienen que ir buscando su marco teórico, van a seguir a lo mejor ampliando antecedentes. Yo lo que les sugiero es que empiecen por la bibliografía, o sea, empiecen por el marco teórico. Tienen ya claro lo que quieren investigar, entonces empiecen a leer sobre lo que sería su tema central de investigación, ¿verdad? Para empezar a ver definiciones, características. Entonces, yo lo que les sugiero a la hora de escribir es, por decir, cuando hacen una cita, leen un libro, leen algo, encuentran, van armando su marco teórico y paralelamente en otro, todo en Word siempre, en otro Word la bibliografía. Entonces, leí este libro o leí este artículo y ya lo completa la bibliografía. Y sobre todo si es cita directa, no se olviden de que tienen que poner número de página, porque si no después cuando uno está leyendo,
me encuentro ya como tutora o como tutora generalmente, ¿verdad? Citas directas y está el autor y está el año y no está la página, por ejemplo. Imagínense cuando terminen con el anillado completo y tienen que estar buscando otra vez en qué libro, de dónde sacaron, por el solo detalle de que nos pusieron la página en este momento. Por eso les sugiero que cuando estén leyendo algo referente a su tema, ¿verdad? O a lo que quieren investigar, ya ir armando lo que es marco teórico, ¿verdad? Y paralelamente ya anotar en la bibliografía. ¿Y por qué? Porque el marco teórico va a tener citas directas, cortas y largas. Entonces, hablamos de cómo se arma, si es corta, entre comillas, etcétera. Y si es directa, tiene que tener número de páginas. ¿Sí o sí? ¿Está? Bueno, ahí ya estamos viendo ojos de final de trabajo. ¿Quién empieza? Y voy a apagar mi... Ahí está, profe. Ahí empieza nomás ya. ¿Qué pasa al siguiente? El tema es nivel de estrés en residentes de pediatría del Hospital de Clínicas del Paraguay. Del Hospital de Clínicas del Paraguay. ¿José? Sí, en la formulación del problema, nosotros pusimos así, profe, bien cortito. El ambiente hospitalario se sabe que ocasiona de por sí las características laborales de un ambiente estresante, por lo cual nos lleva a determinar cuál es el nivel de estrés en residentes a nivel del país. Ahí, antes de avanzar, no te lleva a anoten o graben. Espera, José, antes de avanzar, anoten o graben, no sé cómo están haciendo. Está bien como la formulación, pero la formulación del problema no te lleva a determinar una pregunta. Lo que te lleva es a formular la siguiente pregunta. Al final de la tesis vas a determinar si se determina o no, valga la redundancia. Nos lleva a formular la siguiente pregunta. Por eso que van juntos el término formulación del problema y pregunta. Sí. O nos lleva a la siguiente pregunta de investigación. ¿Okay? Formular en vez de determinar. Ok, sigamos. Tenemos como objetivo general, determinar el nivel de estrés en residentes del Hospital de Clínicas del Paraguay. Objetivos específicos, indagar sobre factores desencadenantes de estrés laboral en residentes del Hospital de Clínicas del Paraguay, reconocer el impacto del estrés en la salud física y mental en residentes del Hospital de Clínicas del Paraguay. Así mismo. Solo dos objetivos específicos. Objetivos específicos y objetivos generales están ahí, profe. Pregunto, ¿solo dos objetivos específicos? Para una maestría me parece pobre, mínimo 3. Además, atiendan acá. Determinar el nivel de estrés. Determinar el nivel de estrés en realidad es un objetivo específico. Sí. Aunque diga determinar, porque el nivel de estrés me está midiendo una sola cosa. Esto implica que van a usar un instrumento con el cual van a medir el nivel de estrés. ¿En quiénes? En los residentes del hospital. Ahora, los factores desencadenantes del estrés laboral, esto me parece más tu objetivo general.
analizar los factores, más que indagar, analizar los factores desencadenantes del estrés laboral, porque otras cosas desencadenan también, o sea, varias cosas desencadenan el estrés laboral. El exceso de trabajo, la mala paga, la insalubridad en el hospital, la qué sé yo, heredera, como dicen los jóvenes. Entonces, este es en realidad el objetivo general. O este otro, reconocer el impacto del estrés en la salud física y mental. Acá estaba hablando de factores y me retracto. Factores desencadenantes es el primer objetivo específico, el segundo objetivo específico. Sí, profesora. Analizar el impacto, este es en realidad el objetivo general. Porque acá están hablando del impacto del estrés en ¿qué? En la salud física y mental. Este es el objetivo general. Entonces, objetivo número 1, determinar el nivel de estrés. Objetivo número 2, indagar los factores que desencadenaron ese nivel de estrés. Y objetivo número 3, qué sé yo, describir otro, por decir, los síntomas o algo así que tenga que ver con la salud. Estás hablando de salud física y salud mental. Acá hay dos variables que tienen que describir de alguna manera. Por decir, qué sé yo, listar las enfermedades físicas o las enfermedades psicosomáticas, no sé. A ver, ahí falta bla, 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 porque ya estamos a nivel de maestría. Dos objetivos es poco. En la parte de objetivos específicos. En la parte de objetivos específicos. En realidad, a partir de esto, además, y les sugiero poder analizar el impacto, ¿verdad? Entonces, acá pueden desprender dos objetivos, sobre todo más a nivel de salud física y mental, o a nivel de salud, a nivel de enfermedades psicosomáticas, por decir, describir las enfermedades psicosomáticas como producto del estrés laboral, no sé. Pero eso tienen que desglosar un poco más. Ok. Ok, bueno. Vamos a mirar el objetivo general y en la parte del... Y tienen hasta mañana a las 23. Un objetivo específico podría... sí. Porque mañana tenemos clase. No hay clase, solo alzar el trabajo, asueto, por eso que hoy tenemos que terminar. Ya. Gracias, profe. La lámina que está antes de esta, por favor, pone otra vez. Había algo más ahí que quiero ver. Bueno, acá tendrían que también poner las preguntas específicas, y las preguntas específicas van a salir de cada objetivo específico. Así es. Este es una pregunta específica en realidad. Tienen que redactar la pregunta general. Esta es la pregunta específica. Excelente, profe. Vamos a mejorar. Dale. Gracias, profe. Dale. ¿Quién sigue? Valeria, vos, Rosalín, ¿quién sigue? Se me colgaron. El Minion que siga. Estoy acá tratando de solucionar un problema de mi PowerPoint, profe. Sale entrecortado. Yo escucho bien. Estoy intentando. O sea que yo tuve que conectarme, profe, con el teléfono porque cada vez te me iba más lejos, te sentía lejos y horrible fue porque yo quería grabar para tener todas las especificaciones que vos las indicaciones que estaba María del dando. Carmen, no te vayas a preocupar por la grabación porque yo estoy grabando otra vez la clase. Y después otra vez así mismo yo le voy a pasar a María del Carmen para que pueda alzar a YouTube. ¿Está bien? Gracias. Por eso les digo, anoten, porque en realidad este tiempo es verdaderamente el oro cubí que le estoy dejando. Es específico. Rosalín, pasame a tu presentación, te voy a ayudar. Gracias. Sí, porque mi impresión está en 32. Y pasame, por favor. Te voy a... 23, nomás te tengo que presentar a Verónica, tu socorro.
Yo no sé si me escuchan porque viene y va mi internet. Josefina, te escuchamos. Ah, no, que le dije nomás a Shirley que estoy a punto de canonizarla porque la verdad que nos ayuda muchísimo. ¿Quieres saber mi fecha de cumpleaños? Ya ¿Cuándo es, solucioné, profe, profe? ya puedo presentar después de que cuentes tu fecha de cumpleaños. 25 de diciembre. ¿Cuánto es, profe? En ¿Cuánto, profe? 25 De verdad, de 25 diciembre. de diciembre. Así que tengo que ser buenita, no puedo ser mala. En Profe, una banca ¿y no mala. te llamas María de Jesús? Daniela María de Jesús. Profe, para mí que eso del 31 de octubre. El 30. En la banca si te toco voy a ser el 30. Me ahí con bolete negro. Yo soy el 29 de octubre. Cerquita. En serio, casi, casi. Mi hija es cerquita de su cumpleaños, profe, 27. Ah, ¿en Mi hija, serio? 27 Y esto es del 28 de diciembre. Día lo inocente. Bueno, ¿Puedo mostrarnos ya, profe, mi trabajo? sí, por favor, mientras para amenizar mientras ustedes Bueno, arreglan. comparto pantalla. Dale, yo apago mi micrófono para que no haga interferencia. Valeria, ¿vos estás sola o estás con Rosalín? No, yo estoy sola, profe. Ah, ya, dale. ¿Se ve mi pantalla? Súper bien se ve, vale. Se ve tu pantalla. Bueno, les comento un poquito el tema que elegí. El tema en sí es insatisfacción corporal y conductas alimentarias de riesgo en mujeres universitarias. Esto lo desglosé un poquito más y puse ver que de acuerdo con investigaciones realizadas en estudiantes universitarios, se ha encontrado que sujetos insatisfechos con su imagen corporal, así como también personas que presentan conductas alimentarias de riesgo, se encuentran en mayor riesgo de trastorno de conducta alimentaria. Así también los resultados de estudios sustentan la necesidad de profundizar el conocimiento de las actitudes y conductas alimentarias anómalas en las mujeres, ya que se resalta que las mujeres adultas reportaron no solo mayor insatisfacción e interiorización, sino que sus actitudes y conductas alimentarias anómalas fueron prácticamente equiparables a las presentes en las adolescentes. Por lo anteriormente expuesto, se considera relevante la investigación de la insatisfacción corporal y conductas alimentarias de riesgo en mujeres universitarias. Entonces, lo que estuve planteando, me planteé las siguientes preguntas de investigación con respecto a esto, ¿verdad? ¿Cuál es el índice de mujeres universitarias que manifiestan insatisfacción corporal y conductas alimentarias de riesgo? ¿Existe correlación entre percibir insatisfacción corporal y la ejecución de conductas alimentarias de riesgo? ¿Cuáles son las principales conductas alimentarias de riesgo en las mujeres universitarias y cuáles son rasgos considerados de riesgo para la tendencia a padecer una patología alimentaria? ¿Cuáles rasgos considerados de riesgo para la tendencia a padecer una patología alimentaria se encuentran en las mujeres universitarias? Ahí con rasgos de riesgo se refiere a justamente autoestima, cuestiones psicológicas en sí, de cómo la persona se percibe a sí misma. Se refiere a rasgos psicológicos, por así decirlo. Vas a buscar la forma y va. El objetivo general es explorar la insatisfacción corporal y conductas alimentarias de riesgo en mujeres universitarias. Objetivos específicos: determinar el índice de mujeres universitarias que manifiestan insatisfacción corporal y conductas alimentarias de riesgo, analizar la existencia de correlación entre percibir insatisfacción corporal y la ejecución de conductas alimentarias de riesgo, especificar cuáles son las principales conductas alimentarias de riesgo en las mujeres universitarias y examinar cuáles rasgos considerados de riesgo para la tendencia a padecer una patología alimentaria se encuentran en las mujeres universitarias. Y eso, profe, es lo que yo me planteé un poquito. No sé si me quieres hacer correcciones. Tu micrófono, profe. Andate al comienzo. No saques tu
PowerPoint. Vuelvo a presentar. Es el título. Ok. Y tenés que escribir que no se te pierda nada. Sí. Poner en presentación. Primero que nada, Sí. satisfacción corporal y conducta alimentaria de riesgo mujeres universitarias. ¿A dónde te vas a ir? Entiendo que en la universidad. ¿A qué universidad? ¿De dónde? Justamente eso es algo que te quería consultar, profe. Mujeres universitarias la dan a todas las mujeres que se van a la universidad. Espera, eso es lo que quería aclarar contigo, ¿verdad? Mi idea en sí, porque estuve leyendo, ¿verdad?, sobre la parte metodológica y yo no había participado de una investigación en la cual justamente se difundió, por así decirlo, para poder abarcar a muchas mujeres, ¿verdad? A través de, por ejemplo, un Google Form, la herramienta que se utilizó, y se utilizó este método de muestreo de tipo bola de nieve. Ok. Entonces, ¿A dónde vivís? ¿Vos vivís en Ciudad del Este? Mujeres no, yo vivo en Villarrica, profe. Mujeres universitarias de la ciudad de Villarrica, o sea... Para achicar más, decís vos. Pero lógico, porque esto lleva a que tenés que tener una muestra representativa de la población. ¿De qué población? De las mujeres universitarias, del Paraguay, de Villarrica, ¿de dónde? O sea, es muy grande en tu realidad de vos investigadora sola. Porque si vos querés, no me corrijas el PowerPoint ahora, atendé lo que yo estoy diciendo. Porque el PowerPoint tiene que ir así como está. Y no quiero que saquen el error porque quiero que vean el error. Si ustedes me corrigen, entonces ¿dónde está el error? Ok. Bueno, entonces, esto es muy importante porque se trata de que tienen que meter en el embudo lo que realmente que sea viable para ustedes. Una cosa es que ustedes hayan leído un paper, que haya hecho un equipo de investigadores, y otra cosa es que ustedes solita, vos Valeria solita, saque de tu bolsillo todo lo que significa hacer una investigación. Así use Google Form o lo que sea, ¿verdad? Entonces, primero que nada, no te vas a ir por la Ciudad del Este, no vas a ir a Asunción, te vas a limitar a las universidades que están en Villarrica. Eso implica la ciudad de Villarrica. Si vos estás trabajando en una universidad, por decir en la UMBES, puedes decir de mujeres universitarias de la UMBES, la Universidad de Villarrica. Entonces ahí estás metiendo en el embudo de acuerdo a tu realidad, de acuerdo a lo que pueda ser viable en el caso de una investigadora sola. No tenés un equipo así, ¿verdad? No lo vas a hacer desde una institución. No sé, salvo que tenga un equipo, pero así sea Google Form o lo que sea, hay que delimitar contextualmente y temporalmente. Ok. Delimitación geográfica y temporal. Sí, súper bien. Siguiente. Eso está bien, vamos a lo siguiente. Ok, primero que nada, pregunta de investigación. ¿Cuál es el índice de mujeres universitarias que manifiestan insatisfacción corporal y conductas alimentarias? Y abajo, poneme en presentación, por favor, para que sea más grande. Sí, perdón. Y abajo otra vez estás poniendo si existe correlación. ¿Vos pensás hacer una correlación entre insatisfacción corporal y conducta alimenticia? ¿Pensás usar y eso es justamente lo que estoy calculando, ¿verdad? Porque justamente, sí, es lo que yo me pregunto, ¿verdad? Con la investigación.
nos quedamos sin internet para eso. Tu pregunta, a ver tu objetivo general. Explorar no es un definitivo, no suena muy elegante para un objetivo general, ¿verdad? Generalmente determinar, caracterizar, analizar. Acá se presta bien, mejor, me parece a mí, más que explorar. Y lo mismo con examinar. Vos no sos médica, no vas a examinar algo. Examinar es como que yo te revise la garganta, ¿verdad? Entonces, en todo caso, analizar, caracterizar los niveles de insatisfacción corporal y conductas alimentarias de riesgo. O determinar la insatisfacción corporal y conducta alimentaria de riesgo. Ahora, abajo tenés determinar el índice de mujeres universitarias que manifiestan insatisfacción corporal y conducta de riesgo. Es lo mismo que tu objetivo general. En realidad, pues este que pusiste como primero es en realidad tu objetivo general. Puedes poner determinar, caracterizar, analizar, pero estás diciendo la misma cosa. Por eso te digo, no me saquen el y no me corrijan. Miren y dense cuenta de que cambiando el infinitivo, pero en el fondo me estás diciendo la misma cosa. Ok. Entonces, analizar la existencia, correlación de percibir, acá. Ese es el que va a salir. Ese igual. Especificar cuáles son las principales conductas alimentarias de riesgo. Sí, especificar estaría más o menos bien, ¿no? Me parece que describir a otra cosa, cuando están, digamos que quiere especificar, pero cuando están redactando, esto también tiene que ver ya con la redacción más académica. En los objetivos, para eso están las preguntas, en los objetivos ya no se pone una pregunta. Cuando estoy diciendo cuáles, estoy preguntando otra vez. Okay. Ahí sería especificar las principales conductas o identificar las conductas alimentarias de riesgo en las mujeres universitarias o describir las conductas alimentarias de riesgo. Porque yo lo pondría simplemente describir las conductas alimentarias porque el hecho de decir de que es principal quiere decir que van a haber conductas que van a ser principales, conductas que van a ser secundarias y todas son de riesgo. Ya sea que tenga bulimia o ya sea que tenga anorexia, sigue siendo una conducta de riesgo. ¿Entendés? Entonces, eliminar la palabra cuáles, porque para eso están las preguntas, y sacar los principales, salvo que, no conozco el instrumento, pero salvo que el instrumento te discrimine que hay conductas principales y conductas secundarias. A lo que iba con eso en sí es, con principales, yo me refería más bien a cuáles son las conductas más repetitivas que predominan en general en la población que se estudia. Describir las conductas predominantes. Okay. El principal no es sinónimo de predominante. Okay. Entonces ahí también hay que usar el diccionario. Okay. Y examinar, no sé, cuáles, acá otra vez hay cuáles, para decir acá la pregunta. Entonces, examinar los rasgos considerados de riesgo, o sea, describir los rasgos de riesgos, ¿verdad? En realidad, describir le va mejor como verbo. Y describir los rasgos de riesgos, ¿verdad? Los rasgos considerados de riesgoso, de riesgo, ya después puliendo, ¿verdad? Para la tendencia. Mirá, acá hay tres preguntas. Primero, ¿cuáles? ¿Qué cosa? Rasgos. ¿Qué rasgo? Considerado de riesgo. ¿Para qué? Para la tendencia a aparecer una patología. Entonces, ¿qué es lo que querés saber con este objetivo? Si lo que querés saber es cuáles son las conductas de riesgo o cuáles son las conductas que tienden a que aparezca la patología. A lo que va es a saber cuáles son los rasgos que se consideran de riesgo que están en la población estudiada.
Bueno, entonces describir los rasgos considerados de riesgo para poder ser una patología. Okay. Pero sobre la palabra tendencia. Quito la palabra tendencia. El manual usa la palabra tendencia. Sí. Y bueno, entonces baje la palabra tendencia. Porque acá hay que ver cómo dice el manual del instrumento que van a usar. Por eso que también en el apartado de metodología se describe el instrumento. Y ahí hay que recurrir, hay que ir a describirlo desde el manual del instrumento. Entonces, usar los términos que dice tu instrumento. Eso es la cascarita de banana, porque puede ser muy elegante, bla, bla, bla. Pero resulta que no es, a lo mejor está usando un término que no es sinónimo a lo que dice el instrumento. Entonces vos medís una cosa, pero tu objetivo era otra cosa. Tiene que haber concordancia desde el vamos, entre lo que está en el título, lo que está en el objetivo general y lo que se desglosa en los objetivos específicos. Okay. Bueno. Me va a faltar encontrar un objetivo específico más entonces. No, es ¿cómo se llama? Recontextuar nomás Vos me dijiste, profe, que mi objetivo general en sí es prácticamente lo mismo que el primer objetivo específico. Y bueno, este es tu objetivo general. Y estos tres que sean tu objetivo específico. Y este tercero, redactar de vuelta. Sacando las palabras cuáles, sacando examinado. Si no por eso te digo, porque el de correlación pues tengo que sacar. Y bueno, pero ya sacamos, analizar la existencia de la correlación. Y bueno, acá podés, por un lado, la insatisfacción y conducta alimentaria, determinar el índice de mujeres universitarias que manifiestan insatisfacción corporal y conducta alimentaria. Acá vos podés predecir... no puedo plantear, o sea, estoy calculando, ¿verdad? De repente no sé cómo estructurar tanto la idea, ¿verdad? Si hay alguna relación entre mayor edad y mayor prevalencia de conductas alimentarias de riesgo. Eso lo puedes hacer y ahí se convertiría, ahí vas a tener un objetivo que va a ser correlacional, tenés que tener una hipótesis correlacional. Entonces, ahí el diseño va a pasar a ser analítico y descriptivo y correlacional también. Entonces, ahí tu objetivo, entonces ahí sería correlacional, por decir, el índice corporal, ¿cómo el test te mide las dos cosas, me decís? Sí, el test mide los rasgos psicológicos, por así decirlo, que corresponden a una persona que tiene insatisfacción corporal y también explora la parte de conductas alimentarias que son consideradas de riesgo, que están presentes en la persona. Ok, entonces lo que puedes hacer no es correlacional, sino como último objetivo comparar el índice de insatisfacción corporal y conductas de riesgo con las bajas etarias. Okay. Entonces ahí... ¿Qué verbo puedo utilizar en ese caso entonces? Sería comparar, porque no puedo correlacionar, vas a comparar. Por decir, ¿qué sale en el test con la franja etaria? Comparar, claro. Comparar los niveles de insatisfacción corporal y conducta alimentaria de riesgo con faja etaria. Okay. Sí. Se puede hacer correlacional también, va a ser más complicadito, nomás depende. Eso ya después con tu tutora vas a... Pero si no querés usar estadísticas, si no querés, entonces... Y es algo que es el mismo instrumento seguramente te puedes preguntar niveles bajanarios. Sí. Y sí, porque cuanto más crecemos, es como que tenemos más aceptación en nuestro cuerpo. Cuanto más joven se es, ¿verdad? Más uno se lleva por la moda, y normalmente eso es lo que creería uno, ¿verdad? Pero aparentemente, según investigación, también las mujeres que son adultas presentan mucha insatisfacción corporal. Y al final, cuando termines tu tesis, vamos a saber cómo quedamos las mayorcitas. Y eso, profe, gracias por tus correcciones. Dale, vale. Muy interesante tu tema, Vale.
En serio. Gracias, Shir. Me gustó. Y hay que limitar más, eso nomás te falta. ¿Y vos estás trabajando en una universidad? En la parte de investigación no. Enseño inglés los viernes. Yo soy teacher de inglés también. Entonces, Pero en una universidad enseñas. En una universidad. Y bueno, entonces en tu universidad nomás no necesitas ampliarte mucho porque la riqueza de la descripción está en que se concentren y describan. Es descriptivo entonces, ¿verdad, profe? Claro. Descriptivo y comparativo. Por eso te digo, después son decisiones metodológicas. Igual puede ser después correlacional si querés correlacionar, ¿verdad? Ya. Pero, y una de las cosas con las que puedes correlacionar es justamente con la faja etaria. Pero para correlacionar con faja etaria, puedes tener porcentaje de, por decir, nivel alto y que, o sea, en la clasificación, en el ordenamiento de los test ya tomados, digamos así, ¿verdad? Ahí, bueno, y vos estableces tu faja etaria. Que te marquen la faja etaria es más fácil. Por decir, de 18 a 20, de 21 a 23, de 23 RAM, después por decir, de 30 a 35, más de 36 a 40, más de 40, por decir algo. Ahí ya más general. Para vos podés tener alguna mayor también, ¿verdad? Entonces, y ahí simplemente después, cuando vos agrupes todos los instrumentos, bueno, de 20 a 25, ¿cuántas hay? ¿Y qué niveles tienen? De tanto a tanto. Y ese es comparativo. Y eso comparás la faja con el porcentaje que le salió en el test. No necesita trabajo estadístico necesariamente. Okay. Y si es comparativo, si es correlacional, sí. Bueno, ¿y quién va a seguir, Rosalín? Por último, así me parece. Con la ayuda de Shirley. Pensé que me iba a llevar más tiempo. Dale, Rosalín. Depende de la punta. 9 tengo. ¿Alguien me está faltando? Este es el tema que escogí, profe. 8, tengo 9 que presentaron. ¿Quién me está faltando? Sí, profe, te falta Sandra. ¿Y no está Sandra? No, no está conectada. Sandra está viajando, profe. Ella dijo que se iba a comunicar con usted porque ella estará volando. Se fue a España. No se comunicó, no me escribió, no me hizo nada. Yo hoy nomás también estuve entrando, revisando qué es lo que tenían en cada clase y eso que le acabo de compartir. Ahí, bueno, volando creo que a las 3 de la tarde. No, bueno, de todos modos, bueno, esto es sobre 20%, tiene su trabajo final. Y si se va a España estará volando, literal. Era el horario que me pasó ayer que me iba a estar volando. Bueno, profe, este tema sí también ya va 20 veces en lugar las palabras, pero está para pulir todo y mucho. Impacto de la pandemia COVID-19 en la salud mental y emocional en adolescentes de Ciudad del Este. Acá quédate, ¿con todos los adolescentes de Ciudad del Este o dónde? Ciudad del Este. Perdón, profe. ¿Con todos los adolescentes de Ciudad del Este o con los adolescentes que están en tal lugar o en tal área? Ahí, por ejemplo, es donde ya tengo que poner, por ejemplo, el barrio o el colegio de repente específico. Exacto. ¿Dónde vas a hacer? ¿Va a ir a un colegio? ¿Va a ir a, qué sé yo, área 4? ¿Va a ir a esa edad? Adolescentes generalmente están en los colegios. ¿Va a ir a un solo colegio? ¿Va a ir a 2 o 3? La verdad que yo quería trabajar con los que están terminando. Por la mayoría que yo estuve haciendo los que... ¿Varios colegios, a varios terceros de la media? ¿O es son ya que son adolescentes que terminaron y piden, por ejemplo, orientación vocacional. ¿Y dónde esa era la idea? ¿Qué pasó? Pero atendeme una cosa, ¿dónde le ves en tu consultorio? ¿En tu consultorio particular haces la orientación vocacional? Sí.
No, bueno, Ana, pregunta Ana lo que está alzando la mano. Está en WhatsApp porque si no, ¿cómo va a pensar? Sí, profesor, el tema. Si ella va a trabajar en un colegio específico, ¿ya tiene que escribir en el tema ya el nombre del colegio o en la pregunta de investigación recién? En el tema ya. Acá ya, profe. En la etapa, tiene que estar en la etapa dura por lo general. Bueno, acá y después se va a repetir si son dos colegios. Después se va a repetir, vamos a suponer que se va al colegio nacional de área 1, por decir algo, ¿verdad? Y acá se va a tener que estar en el tema, porque el adolescente de Ciudad del Este, ¿cuánto pueden ser los adolescentes? Los adolescentes de Ciudad del Este que viven del área 1, pero esto implica, o sea, ¿cuántas familias pueden haber? Que no se conectan, no miran. Hace ratísimo que no mira su teléfono. Y así no sé, el cuarto. yo creo que tiene que hablar más el profe. Exacto. O sea, no es lo mismo que vos me digas en el área 1 a que vos me digas en el colegio, qué sé yo, Bernardino Caballero del área 1. O del nivel medio de la escuela tal. Claro, bueno, por el impacto de la pandemia de salud mental emocional en adolescentes, dice ella, ahí no está, ahí inclusive tiene que ser, si es del nivel medio, ahí tiene que tomar los 3 últimos cursos. Pero como ella está tomando a gente que va a pedir orientación vocacional, puede quedar así, pero por eso le pregunto, ¿dónde hace? Si está en un centro, si está en un colegio, si está en su consultorio particular. ¿Tiene consultorio? Bueno, acá podemos poner... Voy a corregir y poner una escuela específica, un colegio específico y un grado específico. Sí, del tercero a la media, es lo específico. Es lo que se hace. Claro, porque tiene exacto, eso. Pero en todo caso, eso cuando vos estás poniendo tu formulación de problema. Acá puede ser en los adolescentes del colegio tal, de Ciudad del Este, ¿verdad? Ahora, que ya en la pregunta o en la formulación vas ahí a explicar que se toma el tercero de la media, del turno tarde, del colegio tal, en la formulación. Ahí cambio todo. Porque ahí se habla, ¿verdad? Sí. El tema tiene que ser como también más directo, más conciso, ¿verdad? Pero tiene que estar la unidad de análisis. Porque esto así como está, es como que le va a tomar a todos los adolescentes de Ciudad del Este. ¿Cuánto puede ser? Si puede. No, sí, por eso ahora por todo lo que estaba viendo, todito voy a cambiar. De que así tal cual es tal. Bueno, sigamos. Dale. Siguiente, por favor. Bueno, esta misma formulación de un problema. La salud mental y emocional de los jóvenes en tiempo de pandemia del COVID-19 se vuelve imprescindible, ya que el confinamiento y el aislamiento social echaron al suelo lo característico de esta etapa vital, que es salir y compartir con sus pares. Se plantean las siguientes preguntas de investigación. ¿Cuál es la emoción más relevante durante la pandemia del COVID-19? ¿El aislamiento social afecta o no la salud mental de los adolescentes? Siguiente. Mi objetivo que puso, profe, es identificar la emoción más relevante durante la pandemia en los adolescentes. Y ahí tengo que poner de 17 a 19 años de donde pretendo trabajar. O si vos te trabajas con los de tercero de la media, pero entonces ponés del tercero de la media del colegio tal, no ponga edad, porque puede haber uno que tenga 22 también, ¿verdad? Entonces no ponga edad, punto 1. Acá, primero que nada, yo no sé cuál es el objetivo general o objetivo específico. Solo puse el objetivo así tal cual. Bueno, tenés que identificar cuál es el general y cuáles son los específicos. Ok.
Y analizar la salud mental de los adolescentes, y ahí sería del tercero de la media del colegio del área 1 de Ciudad del Este. En realidad, ese sería el objetivo general. Este sería mi objetivo general. Ok. Okay. Sí. Reconocer los síntomas más frecuentes en el estado emocional de los adolescentes, el tercero en la media del colegio del área 1 de Ciudad del Este. Eso sería un poco. Ahí voy a tener que hacer más un objetivo específico, ¿verdad? Sí, anda a tu lámina anterior. Ahí. Ya, esta pregunta, ¿cuál es la emoción más relevante durante la pandemia? No me conteste ahora, pensarlo y revelo para mañana. Acá está hablando, ¿cuál es acá estás preguntando qué querés saber con la investigación? ¿Cuál es la emoción más relevante durante la pandemia? Y después habla, el aislamiento social afecta a la salud mental. Esta en realidad es tu pregunta general. Porque, ¿cómo vas a saber, atender la lógica metodológica, la congruencia versus la incongruencia? ¿Cómo vos vas a saber cuál es la emoción más relevante durante la pandemia? Puesto que ahora te vas a ir al colegio, ya se rompió, ya no hay distanciamiento social, ya están en el colegio, ya se van a la presencialidad. Sí. En todo caso, como pregunta específica es, qué sé yo, ¿cuáles fueron las emociones que sintieron durante el aislamiento social, por decir algo? Y ahí ellos te van a tener que describir qué es lo que sintieron, cómo se sintieron, qué hicieron para vencer el aislamiento social. La verdad que yo quería hacer post pandemia, profe, pero estuve averiguando con médicos y creo que aún no hay un decreto oficial donde dice que salimos de la pandemia. No, ahí le formularía todito otra vez. O sea, sí, tenés que formular la pandemia y pondría post-COVID. Claro, porque post-COVID o podés poner, por ejemplo, o sea, algo que haga la diferencia entre el aislamiento social y el regreso a clase. Sí. Si te vas a ir a hacer la recolección de datos en un colegio, entonces ya se da por hecho de que están en clase, de que ya regresaron. Entonces ellos te van a describir cómo se sintieron cuando estaban encerrados. Okay. Entonces ahora cambiaría el... En el fondo, de eso se trata la salud mental. ¿Cómo se plantear otra vez entonces mi tema? Es reformular, no, es como reescribir de vuelta, no es cambiar la idea, es reescribir, buscar los términos más adecuados. Y acá, atender, no tiene lógica que vos me digas cuál es la emoción más relevante durante la pandemia, puesto que sabemos que la pandemia no terminó, pero lo que vos en realidad querés saber es el efecto de la salud mental durante el aislamiento. ¿Cómo se sintieron ellos? A ver, para que sea más sencillo, ¿cómo pensás recolectar los datos? Tengo un test de inventario de ansiedad. ¿Un test de? De el inventario de ansiedad y el de depresión también. ¿El test de Beck, Aaron Beck, niveles de ansiedad? Sí. Sí. Bueno, entonces es concreto lo que tenés que medir. Salud mental es mucho más grande que el nivel de ansiedad. Sí. Entonces vos tenés que limitarte a lo que va a medir tu instrumento. No se trata de lo que yo digo o de lo que, ¿cuál es la palabra que queda más linda? Se trata de qué es lo que me va a arrojar mi instrumento. De eso se trata. Esa es la congruencia metodológica. Porque imagínate si yo voy a leer todo este trabajo, esta tesis. Resulta que al inicio me habla de emoción más relevante durante la pandemia y se fue al colegio a tomar los datos. Quiere decir que ya
se puede volver a clase. La segunda pregunta, ¿el aislamiento social afecta o no a la salud mental? Si ya volvió a clase, ya no hay aislamiento social. Ya volvió a clase. Y resulta que vas a tomar un test que mide nivel de ansiedad. Y salud mental es mucho más amplio que simplemente nivel de ansiedad. Nivel de ansiedad, nivel de depresión, nivel de conducta alimenticia, porque ¿quién no se engordó en la pandemia, por ejemplo, verdad? Porque con la ansiedad nos íbamos toda la ladera. Y trabajábamos en pijama de la cintura para abajo. Así mismo. Bueno, ese es desglosar, sacar la punta fina al lápiz. Estas son las preguntas que se tienen que hacer para después meter todo en el embudo. Y bueno, y cuando no saben qué es lo que van a poner, ¿qué te van a usar? Esa es por decir un tip. ¿Qué te van a usar? ¿Qué mide el test? ¿Cómo está escrito en el manual del test? Bueno, eso es lo que tienen que poner como objetivo específico. Ok. Muchísimas gracias. ¿Algo más hay? No, bueno. Eso no. Dale, voy a alguna pregunta, comentario, algo que quieran saber, algo más, algo que les haya quedado en el tintero. Hay muchas preguntas. No, concreto sobre lo que presentaron. Aparte de muchas preguntas. Yo quiero ver si encuentro ahora. Les compartí, si no tendría que entrar a la página, el material si no tengo el material que le digo de PowerPoint, porque en general, y ya que son las 8 de la noche, tenemos tiempo todavía. En general, no está bien usado la herramienta llamada PowerPoint. Hay mucha información en una sola lámina. Es más fácil, me voy a ir directamente. Espérenme, voy a abrir voy a abrir la plataforma y les voy a mostrar los que le puse en la. A ver, lo que les dije que están conmigo, ¿verdad? Sí, profe, estamos. Ok, tengo que entrar a poder compartir. Tengo que entrar porque el uso del PowerPoint, porque eso también se ve cuando uno está presentando. Y fundamentalmente manejar su tema. Hablar. Yo no soy Acá tan tu hija ya se enojó ya y nosotros vamos a ir a dormir otro lado. Yo no sé dónde vos vas a dormir. El presidente de mesa le decía a la persona que estaba exponiendo que no, lo de la banca también sabe leer. A un hotel nos vamos, ya estamos preparando todas nuestras cosas para irnos. No, se trata de cambiar. El estrés que nos da. El estrés que da hacer la tesis. Vos tenés que enviarnos plata para pagar. Yo tuve que cambiar sí o sí. Y bueno. ¿Y por qué vos fallaste? Bueno, pero yo estoy en mi clase. Pero bueno, no, a ver, tengo que entrar de vuelta. Para entrar a la plataforma. Creo que yo tengo, profe, espérame, voy a. Bueno, entrar a la clase 5, acá estoy entrando. Seminario clase 5, entra por favor, a ver si está en la clase 5. Textos académicos, clase 4. No, en clase 3, no les alcé. No les alcé. No está. Ahí ya estoy viendo que no está.
Tengo que buscar entre mis cosas. Pero me puede compartir después cuando encuentre. Sí, y sí, les voy a compartir, pero básicamente, bueno, ya no importa, voy a buscar con calma y les voy a compartir. Pero básicamente es eso, tienen que manejar su tema cuando estén presentando, tienen que, el tamaño de la letra es muy importante, el material lo dice no más de 3 colores, por ejemplo el color de fondo, puede haber 2 o hasta 3 colores en la de letra, por decir a lo mejor el título, una letra, un color, y después otro color las letras. El material dice también si tomo, por decir, un fondo claro, por decir un fondo blanco, qué color se ve mejor, si tengo un fondo amarillo, con qué color de letra se va a ver mejor, porque a veces estamos ahí que tienen un hermoso PowerPoint, pero un fondo oscuro y la letra clarita y no se ve, ¿verdad? Entonces, ¿cómo usar la herramienta PowerPoint, verdad? Y obviamente es mucho mejor que sea lo más conciso posible, cómo usar las tablas también, a veces las tablas no se leen bien en un PowerPoint, entonces es mejor usar un gráfico, o sea, es bastante interesante el material, lo voy a buscar y se lo voy a dar, porque no sé, si nos dieron la menos tecnología educativa, en cuanto a uso de la herramienta PowerPoint, no solamente le va a servir para presentar la tesis, sino para cualquier ponencia o para sus mismas clases, ¿verdad? En didáctica universitaria era que yo tuve una materia relacionada a esa y justamente hablaba también de los párrafos, ¿verdad? Que lo recomendable es creo que hasta entre 6 a 7 líneas nada más, o sea, no excederse de eso. O sea, son pequeños detalles y también aparte del PowerPoint hay otras herramientas como el Prezi que también, o sea, son más dinámicas de repente las presentaciones, ¿verdad? Pero ahí lo que yo quiero saber, o sea, para una presentación, para una defensa de tesis, ¿es recomendable también utilizar eso o es más recomendable el PowerPoint? Yo recomiendo más el PowerPoint porque el Prezi es lindo, es dinámico, se va, se agranda, etcétera, pero necesitas conexión de internet. Exactamente, sí. Si no tenés internet, tu Prezi se fue al diablo, ¿verdad? Y ya es una generación de estrés, es estar una banca, entonces, ¿para qué te vas a complicar con una posible dificultad más? No sabes, ahora mismo, por ejemplo, que no tienen el suficiente internet, que se le va y que viene, entonces, yo aconsejo que sea PowerPoint clásico, tradicional, pero una herramienta bien usada y, por supuesto, manejo de su contenido, ¿verdad? Y no leer. Entonces, ahora el PowerPoint, que si dieron, por ejemplo, didáctica universitaria, y ahí generalmente ahí se da, ¿verdad? Tiene, por decir, cómo hacer flechas anchas, cómo ponerle movimiento, cómo arrastrar algo, ¿verdad? Efectos del PowerPoint, para que no sea tan estático, ¿verdad? Eso es otra cosa. Pueden ir técnicamente, y el material lo dice, striptease, dice, es decir, 2 líneas, y oculto la otra, después aprieto otra vez y aparecen las otras 2 líneas, y aprieto otra vez las otras 2 líneas. Striptease se le llama, ¿verdad? Sí. Entonces, el mismo PowerPoint te da esos movimientos, y hay cursos cortos ahí que, inclusive, entrando en YouTube y compañía, ni cursos siquiera, ¿verdad? Cómo usar la herramienta, ¿verdad? Entonces, eso es lo que les aconsejo, pues, más que nada en cuanto a la presentación académica, ¿verdad? Y bueno, con esto, si no hay preguntas, tienen hasta mañana a las 23:55 para alzar en formato de breve protocolo de investigación. Acuérdense que creo que pedí diseño, que pedí justificación. Y muchas gracias por el aguante. Profe, vi que dice marco teórico también breve. Breve, pero dice ejes temáticos. O sea, ahí por decir estrés laboral o no sé lo que sea que sea, no me acuerdo ya, qué sé yo, imagen corporal o lo que fue, ¿verdad? Así, citando como lo que sería el sumario, digamos, ¿verdad? Perfecto, gracias. Preguntas, comentarios, dudas. Gracias, profe. Gracias, José. Felicidades para las profes
las que están en aula. Felicidades. Gracias. A usted también, profe. Y un aplauso. Terminamos. Feliz día, profe. Profe María del Carmen, gracias por el aguante, gracias por el soporte. Gracias por todo, gracias chica, aprendí muchísimo con ustedes y trabajen y presenten ya su anteproyecto. Profe, El anteproyecto que la profesora, ese protocolo que la profesora aprueba, a ese mismo ustedes ya tienen que darle todas las formas, ¿verdad? Y hacen un borrador en anillado, entonces cuando termina el cursado ya pueden presentar a la dirección, ¿sí? Entonces no pierdan tiempo, o sea, ahora nos quedan todavía todo el año, ¿verdad? Hasta diciembre, pero vayan el anteproyecto, haciendo lo mejor posible, ¿no? Y cuando terminemos el módulo, el cursado de la maestría ya puedan presentar en la dirección de posgrado. Y allí sí engordarían más, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, ya pueden estar las breves definiciones, ahí tienen que estar los que trabajan con hipótesis de investigación, hipótesis... Mirando el reglamento, ¿sí? El reglamento dice que no tiene que exceder de 20 páginas el anteproyecto. Entonces, chicas, a trabajar, a ponerse las pilas, de modo que terminado el cursado ya puedan ir presentando sus anteproyectos, ¿sí? Bueno, gracias, profe, un gusto. ¿Qué les pareció esta clase de taller? Interesante. Yo amo la metodología. Súper interesante también esta clase de taller porque nos ayuda a trabajar sobre nuestro tema. A mí como me ayudó muchísimo. Todo lo que no entendía pude aplicar y donde vos me pudiste corregir, profe. Y súper agradecida con eso. Y me voy a dar... Exactamente, sí, porque trabajamos ya sobre nuestra idea, sobre nuestro tema, eso es muy valioso, muy valioso. Bien, felicitaciones a todos. Profe, Gracias, Alicia, que profe. faltó también, ahora que me doy cuenta, Alicia. Alicia, no sé qué pasa con Alicia. No sé qué pasa con Alicia. Era Sandra y Alicia, ahora que me doy cuenta. ¿Cómo? Sandra y Alicia. Sandra viajó, creo. Sandra viajó. No se reportó para nada, me está preocupando. Bueno, gracias a todas. Chao, profe. Chao, profe. Gracias por todo. Feliz día para todos. Gracias, María del Carmen. Felicidades. Acá Mónica ya está de salida. El próximo módulo va a empezar miércoles. Miércoles 4 empieza el próximo módulo, ¿sí? ¿Qué vamos a tener, profe? Miércoles y sábado, ¿se acuerdan? Que sí, ¿qué vamos a tener, profe? Miércoles y sábado empezamos psicoterapia de adolescentes, ¿sí? Dale, chao. Chao, chao. Bye, bye.